¿Alguna vez sentiste que todo se derrumba, que las deudas ahogan, la familia se rompe, la salud se escapa y la soledad se convierte en tu única compañía? Hoy quiero revelarte un secreto espiritual que ha transformado vidas enteras. Nada te faltará. Pero cuidado, no es solo una frase bonita, es una verdad poderosa que puede levantar lo que parecía muerto, restaurar lo que creías perdido y protegerte de todo mal que amenaza tu paz. Imagina ver a tu familia cubierta por la sangre de Cristo, tus finanzas liberadas de deudas, tu corazón sanado de la ansiedad y tu vida encaminada hacia la victoria. Esta no es casualidad. Si estás aquí, es porque Dios quiere hablarte hoy. Quédate hasta el final y acompáñame en esta historia de fe y poder. Suscríbete, comparte este mensaje y activa la campanita, porque lo mejor está por comenzar. La madrugada se extendía silenciosa sobre la ciudad, y en ese silencio se escuchaba la voz suave de quienes despertaban con el corazón cargado de preocupaciones. Era el comienzo de un día más. Un día en el que muchos abrirían los ojos sin saber cómo enfrentar las cuentas acumuladas, las deudas que no daban tregua, las relaciones familiares marcadas por la distancia y la soledad que parecía crecer en el alma. Sin embargo, había una verdad poderosa, una promesa escrita hace siglos, que todavía hoy se levantaba como una lámpara en medio de la oscuridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa declaración no era simple poesía, ni un adorno para colgar en la pared. Era un escudo invisible, un pacto eterno, una certeza que podía transformar la manera en que se veía la vida. Cuando alguien la pronunciaba con convicción, no era solo un versículo repetido, era un grito de confianza en medio de la tormenta, un acto de fe que recordaba que incluso en la escasez, en la enfermedad o en el miedo, había un pastor que jamás abandonaba a sus ovejas. A lo largo de los años, muchas familias habían olvidado esa verdad. Se habían dejado llevar por la ansiedad de un mundo donde todo parecía frágil e inestable. Se levantaban temprano con pensamientos pesados, calculando lo que faltaba, pensando en lo que no podían alcanzar. Pero aquel amanecer traía una invitación distinta: soltar el peso en manos de aquel que cuida, confiar en el que abre caminos donde no los hay y descansar en la seguridad de que nada faltará. El corazón humano es frágil y al mismo tiempo inquieto. Tiende a llenarse de dudas cuando las cuentas no cierran, cuando la salud se deteriora o cuando las puertas de oportunidades permanecen cerradas demasiado tiempo. Sin embargo, la voz del pastor es clara. Yo conozco a mis ovejas, las llamo por su nombre, y ninguna de ellas está fuera de mi cuidado. Esa certeza debería cambiarlo todo, porque significaba que aún en la batalla más silenciosa, en la herida más escondida o en el miedo que nadie confiesa, Dios estaba presente, atento y dispuesto a proveer lo necesario. Había quienes despertaban con lágrimas secas en los ojos, marcadas por noches enteras de insomnio. Había quienes abrían la ventana buscando un rayo de esperanza que les recordara que la vida no era solo lucha, sino también promesa. Y en ese ambiente cargado de incertidumbre, la oración de la mañana se levantaba como un clamor colectivo. No se trataba de pedir milagros superficiales, sino de presentar cada área de la vida delante del Creador, confiando en que Él cuida incluso los detalles más pequeños del camino. Ese día la oración comenzaba con un clamor por las finanzas. El peso de las deudas era uno de los yugos más pesados para las familias. Padres y madres contaban las monedas en silencio, escondiendo la preocupación de los hijos, intentando mantener la sonrisa aunque el corazón estuviera encogido. El miedo a no tener para el pan del día siguiente robaba la paz, y en muchas casas las discusiones eran constantes por la falta de recursos. Sin embargo, la voz de la fe proclamaba con valentía: el Señor es dueño de la plata y del oro, y Él abre puertas que nadie más puede abrir. Era en ese momento cuando el creyente debía tomar la decisión de soltar, dejar de cargar solo el peso de las cuentas atrasadas, las facturas vencidas y las deudas que parecían no tener fin. Colocar todo en manos de Dios, entendiendo que cuando Él está al frente, lo imposible se vuelve posible. La ansiedad no desaparecía de un día para otro, pero el corazón encontraba descanso en saber que el pastor fiel prometió cuidar y proveer. Las palabras se volvían como una semilla sembrada en la tierra seca del alma. No faltará el pan de cada día, no faltará el recurso en el momento oportuno,
no faltará la fuerza para continuar. Era necesario recordar que la fidelidad de Dios nunca había fallado y nunca fallaría. Cada deuda podía ser transformada en testimonio, cada necesidad en motivo de gratitud, cada falta en oportunidad de experimentar la abundancia divina. La oración no se limitaba al dinero. Era también un clamor por provisión en todas las áreas de la vida, porque la verdadera abundancia no está en lo que se guarda en la billetera, sino en la paz que habita en el corazón, en la salud que sostiene al cuerpo, en la sabiduría para tomar decisiones y en las relaciones que fortalecen el alma. Había quienes tenían dinero, pero carecían de alegría, quienes tenían salud, pero vivían solos, quienes tenían familia, pero cargaban un vacío inmenso por dentro. Por eso, esa mañana se levantaba un pedido distinto: provisión integral. El corazón humano necesita más que cifras en una cuenta bancaria. Necesita paz que venza la ansiedad, alegría que supere la tristeza, esperanza que se mantenga firme en medio del desánimo. Necesita sentir la presencia del Espíritu Santo renovando cada día, alimentando la fe y guiando por caminos de santidad. Necesita salud que permita levantarse con fuerza, vigor para enfrentar las responsabilidades, descanso reparador al final de la jornada. Y necesita relaciones sanas, hogares en armonía, matrimonios restaurados, amistades verdaderas. Esa era la verdadera abundancia, no que sobre todo, sino que no falte nada de lo esencial. En la voz quebrada de quienes oraban, se escuchaba también la gratitud. Era fácil enfocarse en lo que faltaba, pero aquella mañana se decidía reconocer lo que ya había sido dado: el pan sobre la mesa, el agua que saciaba la sed, la fuerza para trabajar, el aire que llenaba los pulmones, la vida misma que continuaba latiendo. Cada pequeño detalle era un milagro constante, prueba de que el pastor nunca abandona a sus ovejas. La gratitud transformaba la manera de ver la vida, recordando que aunque los sueños aún no se cumplieran, nada esencial había faltado hasta ese momento. Los testimonios eran muchos, personas que creyeron que todo estaba perdido y de repente vieron una puerta abrirse. Familias que pensaban que no tendrían alimento y fueron sorprendidas por la provisión. Hombres y mujeres que estaban quebrados por dentro y encontraron en la oración la paz que no hallaban en ninguna parte. Esa era la fidelidad de Dios, constante, silenciosa, poderosa. Y mientras la oración avanzaba, la promesa se repetía una y otra vez, como un eco que llenaba los corazones de fortaleza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa frase no era un amuleto, no era magia, era una postura de confianza. Era la llave que abría la puerta de cada petición, el fundamento sobre el cual se levantaban todas las declaraciones. Si Él es el pastor, la provisión está garantizada, la protección está asegurada y la victoria ya está decretada. Las circunstancias podían gritar lo contrario. El mundo podía decir que no habría suficiente, que las cuentas no saldrían, que las puertas permanecerían cerradas. Pero la fe aprendía a mirar hacia arriba y a declarar que Dios no falla. Cuando Él es el pastor, la oveja nunca camina sola. Cuando Él es el pastor, aún en el desierto florece la esperanza. Incluso en el valle de sombra de muerte hay consuelo, porque su vara y su cayado protegen y guían. Ese era el comienzo de un día distinto, no un día libre de desafíos, sino un día en el que el corazón se posicionaba en confianza. Cada paso, cada decisión, cada palabra estaba cubierta por la promesa eterna. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa era la base de la oración, el fundamento de la esperanza y el escudo contra todo miedo. En ese amanecer se tomaba la decisión de confiar, de descansar y de creer que la provisión vendría del cielo. Porque el pastor fiel no abandona, no se olvida, no falla. Y mientras la ciudad despertaba con su ruido cotidiano, había corazones que se encendían en fe, listos para declarar con fuerza que nada les faltaría. El murmullo de la oración seguía elevándose con fuerza, como un río que no se detiene. Después de clamar por provisión en las finanzas y en todas las áreas de la vida, los corazones se volvían hacia un aspecto aún más sensible y esencial: la protección. En un mundo lleno de peligros visibles e invisibles, donde cada día se escuchaban noticias de violencia, accidentes, enfermedades repentinas y ataques inesperados, la necesidad de sentirse guardado bajo el cuidado divino
Era un clamor profundo. Se sabía que caminar por las calles no siempre era seguro, que salir de casa era una decisión cargada de incertidumbre. Madres despedían a sus hijos con un beso y con una oración silenciosa en los labios, pidiendo que regresaran sanos y salvos. Padres se dirigían al trabajo sin saber qué podría suceder en el camino. Jóvenes y ancianos enfrentaban un entorno hostil, donde la vida podía cambiar en un instante. Pero la fe encontraba refugio en una certeza firme. Quien habita bajo la sombra del Altísimo descansa seguro, porque el mal no tiene poder sobre él. La oración por protección se levantaba entonces como una muralla invisible alrededor de cada familia, un clamor que declaraba que cada paso, cada viaje, cada encuentro y cada decisión estaban cubiertos por la sangre de Jesús. No era una repetición vacía, era una convicción que recordaba aquel día en que la sangre del Cordero sobre los dinteles de las casas libró a un pueblo entero de la destrucción. De la misma manera, ahora se pedía que la sangre de Cristo marcara cada hogar, cada puerta, cada ventana, y que ninguna fuerza de maldad lograra traspasar ese límite sagrado. Los hogares estaban siendo atacados de muchas formas. Las familias sufrían con la desunión, los matrimonios enfrentaban crisis silenciosas, los hijos se alejaban poco a poco del camino, y las discusiones reemplazaban al amor. El enemigo sabía que destruir una familia era debilitar generaciones enteras, y por eso se levantaba con tanta fuerza contra los hogares. Sin embargo, en aquella oración se declaraba algo distinto. Un hogar edificado en Cristo permanece firme e inquebrantable aun en medio de las tormentas más violentas. Había casas donde las heridas emocionales se habían acumulado como muros invisibles, rencores que no se hablaban, palabras duras que aún dolían, silencios que pesaban como cadenas. En ese contexto, la oración pedía reconciliación. Pedía que el amor volviera a fluir, que el perdón sanara lo que parecía imposible, que el respeto y la comprensión reemplazaran los gritos y las ofensas. Se pedía que la presencia de Dios entrara en cada rincón del hogar, transformando cocinas, salas y habitaciones en lugares de paz. La intercesión también se extendía a la salud, porque no bastaba con tener provisión material si el cuerpo estaba débil o el alma abatida. Muchas personas llegaban a esa oración cargando dolores que no se veían, enfermedades que debilitaban lentamente, diagnósticos que robaban el sueño, ansiedades que consumían las fuerzas. Pero se proclamaba con firmeza que nuestro Dios es el médico de los médicos, el restaurador del alma, aquel que toca donde nadie más puede tocar. Los corazones se abrían pidiendo sanidad, no solo para sí mismos, sino también para sus familias, para los amigos, para los enfermos en los hospitales y para todos los que necesitaban un toque del cielo. Se pedía alivio, se pedía fuerza, se pedía la valentía de enfrentar cada desafío con confianza. Se recordaba que Jesús había sanado a los leprosos, devuelto la vista a los ciegos, levantado a los paralíticos y resucitado a los muertos. El mismo poder que actuó en aquel tiempo estaba vivo y disponible ahora, dispuesto a obrar donde la medicina ya no tenía respuestas. Después de clamar por sanidad, la oración se extendía hacia el futuro, porque el alma humana no solo carga con lo que ocurre en el presente, también se inquieta por lo que aún no ha llegado. La incertidumbre sobre el mañana era una sombra constante en muchas vidas. El miedo a la pérdida, a la escasez, a los cambios repentinos, se instalaba con fuerza en la mente. Pero ese día, en esa oración, se profetizaba algo diferente. El mañana sería un tiempo de avance, de crecimiento y de nuevos comienzos. El Señor ya estaba preparando caminos de victoria. Aunque el corazón se sintiera atrapado en la rutina de la derrota, aunque los sueños parecieran enterrados, la fe se atrevía a declarar que volverían a la vida. Era tiempo de volver a creer en buenas noticias, de esperar respuestas, de abrir espacio para lo inesperado. Era tiempo de declarar que el futuro no sería de desesperanza, sino de cumplimiento. Y así, mientras la oración recorría cada aspecto de la existencia, llegaba el momento de detenerse en algo esencial, la gratitud. Porque al reconocer lo que ya había sido dado, se abría la puerta para recibir aún más. La gratitud no era un simple gesto de cortesía espiritual, era una llave que transformaba el corazón. El que agradece ve la vida de otra manera. No se enfoca solo en lo que falta,
sino que celebra lo que ya está presente. Y en esa celebración encuentra fuerzas nuevas para avanzar. Los que oraban recordaban los momentos en que pensaron que no habría salida, y sin embargo, la salida llegó. Recordaban las noches en las que creyeron que no despertarían con provisión, y sin embargo la mesa estuvo servida al día siguiente. Recordaban las veces que la enfermedad parecía invencible y la salud fue restaurada. Esa memoria viva era un recordatorio de que Dios nunca falla y nunca fallará. Al concluir esa primera parte de la oración, el ambiente estaba cargado de una presencia innegable. No se trataba de palabras lanzadas al viento, sino de un diálogo íntimo con el pastor fiel. Cada corazón se llenaba de paz, cada mente encontraba descanso, cada familia recibía consuelo. Y en ese instante, mientras el sol ascendía en el horizonte y el día comenzaba oficialmente, la declaración final se escuchaba con fuerza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa frase no era un simple final, era el fundamento sobre el que se edificarían todas las demás oraciones del día. Era el recordatorio constante de que no importa el tamaño de la deuda, la gravedad del diagnóstico, la distancia de un hijo, el peso de una preocupación o el miedo por el mañana. Nada faltará porque el pastor está presente. El corazón podía descansar en esa certeza. Los que repetían esas palabras lo hacían con la firme convicción de que no estaban solos, de que su vida estaba en manos seguras, de que cada detalle ya había sido visto y atendido por Dios. El miedo podría golpear, la ansiedad podría intentar apretar el pecho, las malas noticias podrían llegar sin aviso, pero había un escudo invisible que sostenía al creyente. La certeza de que Dios está en control. Esa mañana no terminaba con dudas ni con inquietudes, terminaba con la paz que sobrepasa todo entendimiento, con la confianza renovada, con la seguridad de que la vida, con todas sus batallas y desafíos, estaba bajo la mirada atenta del Pastor Eterno. Nada faltaría. Y con esa certeza grabada en el corazón, se daba el primer paso hacia un día diferente, un día marcado por la fe y la esperanza. La noche anterior había sido larga y pesada. El silencio se rompía con pensamientos acelerados, con el sonido inquietante de cuentas que parecían multiplicarse en la mente como si fueran voces acusadoras. En medio de la penumbra, el cansancio venció al corazón, pero al amanecer la batalla volvió con más fuerza. Ese era el peso de las deudas, un peso invisible que oprimía el pecho y robaba el sueño a tantos. No eran solo números en un papel, eran compromisos pendientes, eran promesas incumplidas, eran lágrimas escondidas detrás de sonrisas forzadas. Sin embargo, en esa mañana, la oración se levantaba con un clamor distinto, un grito que atravesaba la oscuridad. Señor, creemos que tú eres capaz de abrir caminos donde no los hay, de saldar lo imposible, de transformar vergüenza en libertad. Las deudas no eran solo un problema económico, eran un yugo emocional que llenaba de ansiedad, miedo y hasta de vergüenza. Muchos caminaban cabizbajos porque no podían sostener lo que una vez prometieron pagar. Otros cargaban con el juicio de quienes no comprendían la lucha que enfrentaban. Había quienes pasaban noches enteras tratando de calcular y recalcular, buscando soluciones humanas, aferrándose a lo poco que quedaba sin ver salida. Pero esa mañana, al pronunciar la frase «El Señor es mi pastor, nada me faltará», algo se movía en lo profundo del corazón. Era un recordatorio de que el Dios dueño de la plata y del oro no había dejado de cuidar a sus hijos. La oración comenzaba entregando cada deuda delante del altar divino. Cada cuenta atrasada, cada recibo acumulado, cada compromiso imposible de cumplir, era colocado en las manos del único que tiene poder para transformar lo imposible en testimonio. No se trataba de un acto de irresponsabilidad, sino de un acto de confianza. Porque el Señor no solo podía proveer recursos, también podía dar estrategias, abrir puertas, mover corazones y traer oportunidades que superaban cualquier expectativa humana. Era tiempo de entender que la vida no debía vivirse bajo el yugo de las deudas. El corazón necesitaba ser libre, no vivir en el ciclo de pagar una cuenta y contraer otra, no caer en la trampa de creer que nunca habría salida. En la oración se pedía sabiduría para administrar mejor lo que llegara a las manos. Se pedía equilibrio para cortar gastos innecesarios. Se pedía disciplina para no caer en engaños financieros. Se pedía también sanidad emocional, porque las deudas no solo afectan el bolsillo, también hieren el alma.
Había quienes se sentían culpables, quienes pensaban que habían fracasado, quienes habían perdido la esperanza. Pero la voz de Dios no condena, sino que invita a escribir una nueva historia. En ese momento, las palabras se volvían promesa viva. El justo prestará a muchos, pero no tomará prestado. Esa promesa no era un ideal lejano, era un destino posible para quienes confiaban y se dejaban guiar por el pastor fiel. Cada deuda podía convertirse en una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Lo que antes era motivo de vergüenza podía transformarse en testimonio de victoria. La oración avanzaba y se extendía hacia un clamor más amplio, la protección de la familia. Porque mientras algunos temían por las finanzas, otros vivían con el corazón encogido por el bienestar de los suyos. El mundo estaba lleno de riesgos, y el enemigo no descansaba en su intento de atacar los hogares. La familia, ese refugio que debería ser lugar de paz y amor, se encontraba muchas veces bajo el asedio de la violencia, la enfermedad, la división y la confusión. Pero la fe proclamaba algo mayor. La sangre de Jesús es un escudo poderoso que protege y guarda a cada hogar. Se declaraba que cada miembro de la familia estaba cubierto por esa sangre derramada en la cruz. Así como en tiempos antiguos la señal en los dinteles impidió que la destrucción entrara en las casas, ahora también se proclamaba que ninguna plaga, ninguna violencia, ninguna trampa del enemigo tendría poder sobre los hogares marcados por Cristo. Esa oración no era simple formalidad, era un grito de batalla en defensa de lo más sagrado. Se pedía que la presencia divina habitara en cada rincón de la casa, que los pasillos estuvieran llenos de paz, que la mesa familiar fuera lugar de unión, que las habitaciones estuvieran libres de miedo y confusión. Se pedía que las discusiones cedieran espacio al respeto, que el rencor fuera reemplazado por perdón, que el distanciamiento fuera sanado con reconciliación. Se pedía que cada familia caminara en unidad, porque una casa dividida no permanece, pero una casa cimentada en Cristo es inquebrantable. La oración se extendía también sobre los hijos. Se pedía que crecieran bajo la protección divina, lejos de malas influencias, libres de trampas ocultas, guiados por la voz del Espíritu. Se pedía por los padres, para que fueran fortalecidos en sabiduría y en amor, capaces de liderar con paciencia y firmeza. Se pedía por los abuelos, por los hermanos, por cada miembro del círculo familiar. Se pedía que la bendición de Dios no se limitara a una generación, sino que alcanzara a los hijos de los hijos, dejando un legado de fe, esperanza y victoria. Ese clamor por protección no se limitaba al hogar, se extendía a cada salida, a cada trayecto, a cada paso fuera de la casa. Se pedía ser librados de accidentes de tránsito, de caídas inesperadas, de situaciones que podían cambiar la vida en segundos. Se pedía que cada vehículo, cada camino, cada jornada laboral estuviera bajo el cuidado divino. No era miedo, era confianza en que el Señor tiene el control de lo que los ojos no pueden prever. La fe se aferraba a una promesa. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los libran. Eso significaba que había una guardia celestial invisible acompañando cada movimiento, cubriendo con alas de protección lo que parecía indefenso. Eso significaba que incluso en los momentos más rutinarios, como cruzar una calle o encender un automóvil, había un poder divino actuando a favor de sus hijos. Pero la oración iba más allá, tocando también el miedo a la violencia. En un mundo donde la maldad se multiplicaba, donde asaltos, robos y agresiones eran noticia diaria, el corazón humano necesitaba un refugio seguro. Y allí, en medio de esa realidad, se proclamaba con voz firme: ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Esa era la herencia de los hijos del Señor. No importaba la estrategia del enemigo, no importaba la fuerza de las tinieblas, no importaba la maldad que intentara acercarse. El escudo divino permanecía firme e impenetrable. Esa declaración se hacía con convicción. Ninguna casa sería invadida, ninguna familia sería quebrada, ningún corazón sería tomado por el miedo. Se pedía que los hogares fueran sellados espiritualmente, que las puertas estuvieran guardadas, que las ventanas fueran barreras de protección, que las calles fueran caminos seguros. Se pedía también que el Señor frustrara los planes ocultos, que deshiciera las trampas antes de que se concretaran, que expusiera los engaños antes de que causaran daño.
La oración avanzaba hacia un clímax de fe y confianza. Se pedía salud, protección, provisión, reconciliación, liberación de deudas y cuidado familiar. Cada palabra era como un ladrillo colocado en un muro invisible que rodeaba a quienes oraban. Ese muro no se veía con los ojos naturales, pero era real, fuerte y seguro. Era el muro de la fe en el Pastor eterno. Y mientras las voces se unían en un mismo clamor, la declaración final volvía a repetirse con más fuerza que nunca. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa frase se convertía en un escudo contra la ansiedad, en un bálsamo para el corazón herido, en una espada contra las mentiras del enemigo. Era la verdad que sostenía todo lo demás. El amanecer avanzaba, la ciudad despertaba y los problemas seguían existiendo. Las deudas no habían desaparecido aún, los peligros seguían presentes, las heridas todavía dolían. Pero algo había cambiado. El corazón ya no estaba solo, la familia ya no estaba desprotegida, la mente ya no estaba dominada por el miedo. Había una nueva certeza. Aunque el mundo diga que faltará, aunque los números digan que no alcanza, aunque la realidad intente gritar derrota, la fe proclama con valentía que Dios no falla. Ese día comenzaba con una convicción profunda. No sería un día perfecto, pero sería un día protegido. No sería un día libre de desafíos, pero sería un día lleno de presencia divina. No sería un día sin batallas, pero sería un día marcado por la victoria invisible de confiar en el pastor que nunca abandona. El fluir de la oración seguía creciendo como un río que se abre paso con fuerza y calma al mismo tiempo. Cada palabra levantada era como una piedra que se lanzaba contra la oscuridad, generando ondas de luz que se extendían más allá de lo visible. El corazón se encontraba ahora frente a un nuevo clamor. La protección frente a los accidentes y las tragedias inesperadas que tantas veces sorprenden en medio de la rutina. La vida cotidiana parecía tranquila a simple vista, pero en cada paso había riesgos ocultos. Los caminos por los que transitaban los hombres y las mujeres estaban marcados por la imprudencia de otros, por el descuido, por las trampas invisibles que podían aparecer de un momento a otro. Una simple salida podía convertirse en una prueba de fe. Al encender un automóvil, al subir a un autobús, al caminar por la calle, había quienes cargaban el temor de que la desgracia pudiera alcanzarlos. Pero en ese instante, la oración declaraba que la presencia de Dios iba delante de cada uno, cuidando los trayectos, guardando los movimientos, protegiendo cada detalle. Se pedía liberación de los accidentes de tránsito. Se pedía que los ángeles del Señor acamparan alrededor de cada vehículo, que las carreteras fueran cubiertas por la gracia divina, que la imprudencia de otros no tuviera poder contra quienes confiaban en el Pastor eterno. Se pedía que la mano poderosa de Dios guiara los pasos de quienes salían de casa temprano para trabajar, estudiar o cumplir con sus responsabilidades. Esa oración no era fruto del miedo. Era el acto de confiar en que el Señor está presente aún en los momentos más comunes de la vida. No solo se pedía por las calles y caminos, también se elevaba un clamor por los hogares, esos lugares que deberían ser refugio de descanso y paz, pero que en ocasiones se convertían en escenario de accidentes inesperados. Caídas, descuidos, quemaduras, descargas, cortes, tantas situaciones que podían surgir en un instante y traer dolor o preocupación. Pero esa mañana se levantaba la voz para pedir que los hogares fueran cubiertos por la seguridad divina, que cada habitación se transformara en un lugar de cuidado, que ninguna distracción trajera sufrimiento. El clamor se extendía también hacia los lugares de trabajo. Las fábricas, las oficinas, los talleres, los campos, cada espacio donde hombres y mujeres dedicaban sus fuerzas para llevar sustento a casa. Allí también podían presentarse riesgos, fallas, descuidos, situaciones que escapaban al control humano. Pero al orar, se pedía que la mano de Dios estuviera sobre cada herramienta, sobre cada máquina, sobre cada tarea, que el día laboral no terminara en tragedia, sino en paz y gratitud. Era un acto de rendición, una confesión humilde que reconocía que el ser humano no tiene control sobre todos los detalles de la vida. Podía planear, podía cuidarse, podía ser prudente, pero aún así, había factores que escapaban de sus manos. Sin embargo, el corazón encontraba descanso en la certeza de que todo estaba bajo la mirada del pastor fiel. Cada salida, cada regreso,
Cada inicio y cada final de jornada eran envueltos en su cuidado. Esa oración se transformaba en declaración de fe. Hoy no habrá pérdidas, no habrá tragedias, no habrá malas noticias. El Señor es refugio y fortaleza, socorro seguro en momentos de angustia. Por eso, el corazón podía descansar con serenidad, sabiendo que tanto de día como de noche, tanto en la madrugada como en el atardecer, el cuidado divino permanecía inmutable. Después de ese clamor por accidentes y tragedias, la oración giraba hacia otro enemigo silencioso y constante: la violencia. Las calles estaban marcadas por la injusticia, por la criminalidad, por el miedo que se instalaba en familias enteras. Muchos salían de casa con el temor de no regresar. Otros miraban con desconfianza las puertas y ventanas de su hogar, temiendo una invasión inesperada. Pero en medio de esa realidad, la fe se levantaba como una antorcha encendida. Se proclamaba que ninguna arma forjada prosperaría, que ninguna trama de asalto, secuestro o robo tendría éxito contra los hijos del Señor. Se pedía que la mano poderosa de Dios librara de los ataques repentinos, que los caminos fueran resguardados, que los hogares fueran protegidos, que los corazones no fueran dominados por el miedo. Se pedía que las casas fueran selladas espiritualmente, que las ventanas y puertas estuvieran guardadas por la sangre del Cordero, que ninguna fuerza del mal pudiera traspasar esa barrera. La paz debía reinar en cada hogar, no la inquietud ni la desconfianza. El clamor también se extendía sobre las finanzas y bienes materiales, porque la violencia no solo buscaba herir el cuerpo, también buscaba robar lo que había sido conquistado con esfuerzo. Se pedía que todo lo que pertenecía a cada familia estuviera consagrado a Dios, que ninguna mano injusta pudiera tomar lo que había sido confiado por el cielo, que cada recurso, cada logro, cada bien estuviera bajo la protección divina. Al mismo tiempo, se pedía liberación de la violencia emocional. No solo existía la agresión física, también existían las palabras que herían, las actitudes que lastimaban, los gestos que debilitaban la confianza. Se pedía que el Señor guardara los corazones de enfrentamientos, de discusiones cargadas de odio, de ambientes envenenados por la ira. Se pedía que la paz de Cristo envolviera los hogares y que el amor venciera cada intento de destrucción. Se proclamaba una vez más la promesa eterna: 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Esa palabra se transformaba en escudo, en espada, en fuerza para continuar. Se declaraba que los hijos del Señor vivirían bajo protección, que regresarían a casa en seguridad, que tendrían testimonios de liberación, porque si el Señor era el pastor, nada faltaría, ni siquiera la seguridad frente a la violencia del mundo. Después de ese clamor por liberación de la violencia, la oración se dirigía hacia un tema que tocaba a todos: la salud. La vida era un don precioso y el cuerpo, un templo del Espíritu Santo. Era necesario reconocer que cada célula, cada órgano, cada parte del ser, estaba bajo el cuidado divino. Muchos despertaban con dolores, con diagnósticos preocupantes, con debilidades que limitaban sus pasos. Otros se levantaban con angustia en el alma, con pensamientos que pesaban como cadenas invisibles. La salud no era solo física, también era emocional y espiritual. Por eso, en esa mañana se levantaba un clamor integral. Se pedía que la vida física fuera preservada, que las enfermedades fueran reprendidas, que la fuerza fuera renovada. Se pedía que los cuerpos fueran fortalecidos para cumplir con sus responsabilidades, para trabajar, para cuidar de la familia, para vivir plenamente. Se pedía también por los tratamientos, por los exámenes médicos, por cada proceso de recuperación. Se pedía que los resultados fueran favorables, que las noticias trajeran alivio, que los diagnósticos adversos fueran revertidos por el poder del Señor. El clamor avanzaba hacia el área emocional. En un tiempo donde la ansiedad, la depresión y la angustia se multiplicaban, era necesario pedir paz para la mente y descanso para el corazón. Se pedía que los pensamientos no fueran dominados por preocupaciones, que el insomnio no robara las noches, que la tristeza no paralizara el camino. Se pedía que la serenidad reemplazara el caos, que la esperanza sustituyera la desesperación, que la confianza en Dios fortaleciera el alma abatida. Finalmente, la oración se centraba en la salud espiritual, porque aun si el cuerpo estaba fuerte y la mente tranquila, el alma podía estar debilitada.
El cansancio espiritual era real. Muchos se sentían lejos de la oración, distraídos por la rutina, consumidos por la incredulidad. Por eso, se pedía que el Señor renovara la conexión con su presencia, que el Espíritu Santo encendiera la llama apagada, que la sed por la palabra volviera a arder en cada corazón. Se pedía que la vida espiritual fuera restaurada, que el caminar en santidad fuera firme, que la fe se mantuviera inquebrantable. Ese clamor por la salud física, emocional y espiritual se transformaba en una declaración de confianza. El Señor es médico de médicos, y nada escapa a su control. Cada anciano, cada niño, cada joven estaba bajo su cuidado. Ninguna enfermedad grave tendría poder, ningún mal repentino robaría la paz, ningún diagnóstico adverso sería definitivo. La última palabra siempre vendría de Dios. Y al concluir esa parte de la oración, el corazón encontraba descanso. No porque los problemas hubieran desaparecido de inmediato, sino porque la certeza de que la vida estaba en manos seguras llenaba de paz a quienes oraban. Una vez más, con fuerza renovada, se repetía la declaración que había acompañado cada clamor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La madrugada había dejado huellas de silencio y de lucha interior. Hubo quienes pasaron horas enteras mirando el techo oscuro de sus habitaciones, con los pensamientos como flechas encendidas que no daban tregua. La ansiedad se sentía como un peso sobre el pecho y la depresión como un abismo que absorbía la esperanza. En ese estado, despertar al nuevo día parecía una batalla más que una oportunidad. Pero allí, entre la fragilidad humana y el caos de las emociones, la oración se alzó como un grito de resistencia, un clamor que rompía la oscuridad. Hoy la ansiedad y la depresión no tendrán poder sobre nosotros, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. La ansiedad no era un simple nerviosismo pasajero, era la sensación constante de que algo estaba a punto de salir mal, el pensamiento repetitivo que ahogaba la calma, la respiración entrecortada que no encontraba ritmo, robaba la paz en las mañanas, interrumpía el sueño en las noches y se instalaba como un huésped indeseado en cada instante. Muchos la llevaban en silencio, escondida detrás de sonrisas ensayadas, pero dentro de ellos el torbellino era incontrolable. La depresión, por su parte, era una sombra más densa. Apagaba los colores del mundo, borraba los sueños, apagaba la pasión. Había quienes despertaban sin deseos de levantarse, quienes ya no encontraban sentido en lo que antes les daba alegría, quienes cargaban una tristeza que no podían explicar. Era como caminar bajo un cielo gris que nunca se despejaba. En ese estado, el alma gritaba por alivio, por consuelo, por una mano que la levantara del pozo profundo. La oración de esa mañana era un acto de valentía contra esos enemigos invisibles. Se proclamaba que el Señor cuidaba de los suyos y que por eso no era necesario cargar en solitario con esas cadenas. Se entregaban una por una las preocupaciones, los pensamientos acelerados, los miedos que paralizaban. Se dejaban en el altar los recuerdos dolorosos, las culpas del pasado, las voces internas que repetían que nada cambiaría. Y a cambio, se pedía que el Espíritu Santo llenara el corazón de serenidad, que sustituyera el caos interior con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Era un momento de entrega total, porque la ansiedad y la depresión intentaban convencer de que todo estaba perdido, pero la fe recordaba que aún había propósito, que aún había futuro, que aún había victoria. Las lágrimas que corrían por el rostro de quienes oraban no eran solo de dolor, también eran de esperanza. Eran un recordatorio de que incluso en la oscuridad más densa, la luz del pastor podía encenderse y disipar cada sombra. Después de clamar contra esos enemigos emocionales, la oración se movía hacia otro aspecto profundo, la renovación de fuerzas, porque muchos no solo estaban abatidos en el alma, también estaban exhaustos en el cuerpo. La rutina parecía interminable, las responsabilidades se acumulaban, el cansancio se instalaba como un peso constante. Había quienes despertaban sintiendo que ya no podían más, que las fuerzas eran insuficientes para enfrentar un día más. Pero en esa mañana se proclamaba una promesa viva. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa era un bálsamo para los corazones agotados. Se pedía energía renovada,
disposición para enfrentar cada tarea, ánimo para cumplir cada responsabilidad. Se pedía que el cansancio fuera reemplazado por vigor, que el desánimo cediera espacio al entusiasmo, que la fatiga se transformara en determinación. La oración no se limitaba a lo físico. Se pedía también disposición emocional. Que los pensamientos no fueran dominados por frustraciones o miedos, que las heridas del pasado no dictaran el presente, que el desánimo no detuviera el caminar. Se pedía equilibrio para enfrentar los desafíos con serenidad, confianza para dar pasos sin temor, esperanza para seguir avanzando, aun cuando el camino pareciera incierto. Y más aún, se pedía disposición espiritual, porque muchas veces el cuerpo estaba fuerte y la mente clara, pero el espíritu se encontraba seco, apagado, indiferente. Se pedía que la sed por la palabra no se apagara, que el deseo de orar no se desvaneciera, que el anhelo de estar en comunión con Dios se mantuviera vivo cada día. Se pedía que la llama del Espíritu Santo ardiera en lo profundo del alma, que la intimidad con el Señor fuera el motor que impulsara cada paso. En medio de esa oración, el recordatorio se hacía fuerte. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa verdad no podía ser ignorada. Significaba que cada respiración, cada latido, cada movimiento tenía un propósito mayor. No éramos dueños de nuestro cuerpo, éramos administradores de un don sagrado. Y por eso, se pedía cuidado, se pedía equilibrio, se pedía disciplina. Se pedía ser librados de excesos, de prácticas dañinas, de decisiones que debilitaban la salud. Se pedía fuerza para honrar a Dios también en el cuidado del cuerpo, no con apariencia, sino con gratitud y responsabilidad. Se proclamaba con autoridad que ninguna enfermedad tendría derecho de instalarse en el templo del Espíritu Santo, que ningún mal físico, emocional o espiritual tendría poder para paralizar el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Se pedía sanidad, restauración, fortalecimiento. Se pedía que los ojos vieran lo bueno, que los oídos escucharan la voz correcta, que las manos se extendieran para servir y que los pies caminaran en la dirección del propósito divino. La oración se convertía en una proclamación de identidad. No somos débiles sin dirección, somos templos vivos, habitados por la presencia del Dios eterno. Esa convicción levantaba el ánimo, restauraba la fe, renovaba la determinación de seguir adelante. El cuerpo, lejos de ser una prisión, se transformaba en instrumento de gloria, en espacio donde lo eterno se manifestaba en lo cotidiano. A medida que la oración avanzaba, la atmósfera cambiaba. Lo que había comenzado con ansiedad y depresión se transformaba en paz y confianza. Lo que había iniciado con cansancio se convertía en energía renovada. Lo que parecía un cuerpo frágil se recordaba como un templo sagrado. Cada palabra fortalecía, cada declaración abría espacio para la esperanza, y en ese ambiente cargado de fe, se levantaba un clamor por el día que recién comenzaba. Se proclamaba que no sería un día común, sino un día bendecido. Se decía con certeza que, aunque los días anteriores hubieran estado marcados por luchas y dificultades, ese amanecer traía consigo nuevas oportunidades. Se declaraba que la gracia del Señor acompañaría cada paso, que la bondad del cielo se manifestaría en cada detalle, que las misericordias divinas se renovarían desde el primer respiro hasta el último de la jornada. Se profetizaba paz en medio de la confusión, orden donde había caos, descanso donde había estrés, seguridad donde había miedo. Se proclamaba provisión en lo material, abundancia en lo espiritual, fortaleza en lo físico, alegría en lo emocional. Se pedía que el día fuera marcado por victorias, que lo imposible comenzara a hacerse posible, que lo trabado fuera liberado, que lo perdido fuera restaurado. No se trataba de un optimismo superficial, sino de una fe firme, una fe que declaraba que cada paso sería guiado por la mano del Señor, que cada decisión estaría bajo su dirección, que cada momento estaría rodeado por su presencia. Esa fe proclamaba que el día estaría lleno de salud, de vigor, de unión familiar, de buenas noticias, que lo esperado llegaría, que lo retrasado se adelantaría, que lo perdido sería hallado. Con esas palabras, el día comenzaba transformado, no porque la realidad hubiera cambiado de inmediato, sino porque el corazón había sido renovado. La ansiedad había cedido su lugar a la paz. La depresión había sido reemplazada por la esperanza.
El cansancio había dado paso a la fuerza, la duda había sido vencida por la fe. Y una vez más, como sello eterno, se pronunciaba con fuerza: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». El amanecer seguía extendiendo su luz sobre la ciudad, y con él, los corazones se abrían en un clamor de confianza y gratitud. El día apenas comenzaba, pero la oración había trazado un rumbo distinto, como si las primeras palabras ofrecidas al cielo hubieran colocado cimientos invisibles de paz y esperanza. Cada frase pronunciada era como un ladrillo en una construcción espiritual. Cada declaración era parte de un refugio que se levantaba frente a los vientos de la vida. En medio de ese ambiente, la oración se dirigía hacia un aspecto profundo y esencial: la búsqueda de dirección. El ser humano camina constantemente entre decisiones. Algunas parecen pequeñas, pero otras tienen el poder de cambiar el rumbo de la vida entera. Elegir un trabajo, iniciar un proyecto, formar una familia, enfrentar una crisis, perdonar una ofensa, dar un paso hacia lo desconocido. Cada una de esas decisiones puede abrir caminos de bendición o puertas de dolor. Y por eso, esa mañana se pedía con humildad y reverencia que la guía del Señor fuera clara, que cada paso estuviera bajo la dirección de su voz. La oración reconocía que la sabiduría humana es limitada. El corazón, por más decidido que parezca, puede equivocarse. La mente, por más brillante que sea, no ve más allá del presente inmediato. Pero Dios, el Pastor eterno, conoce el principio y el fin, ve lo que está delante, entiende lo que aún no ha sucedido. Por eso, al orar, se pedía que los caminos fueran enderezados, que las puertas equivocadas fueran cerradas y que las correctas fueran abiertas en el tiempo justo. Se pedía discernimiento para distinguir entre lo que parecía bueno y lo que realmente era correcto, porque no todo lo que brilla viene del cielo, y muchas veces el enemigo se viste de luz para engañar. Se pedía claridad en los pensamientos, señales en el camino, confirmaciones que trajeran paz. Se pedía que las decisiones no fueran tomadas en la prisa del miedo ni en la presión de la ansiedad, sino en la calma de la oración y la confianza en Dios. Esa búsqueda de dirección se extendía también hacia las relaciones, porque las conexiones humanas son puentes que pueden conducir a lugares de bendición o a caminos de dolor. Se pedía que el Señor apartara las amistades dañinas, que librara de compañías que desviaban del propósito, que protegiera de lazos que parecían dulces, pero escondían veneno. Al mismo tiempo, se pedía que enviara personas correctas, aliados sinceros, amigos leales, consejeros sabios, que cada vínculo estuviera marcado por la gracia divina y que ninguna relación fuera un obstáculo para el cumplimiento del destino. La oración avanzaba y tocaba el tema de los pensamientos, porque no basta con caminar bien en lo externo si la mente sigue siendo campo de batalla. Era necesario pedir dirección también para la mente, para los pensamientos que cada día se cruzaban como flechas rápidas. Se pedía que la mente estuviera alineada con la verdad, que los pensamientos de derrota fueran reemplazados por pensamientos de esperanza, que las ideas de fracaso cedieran lugar a la visión de victoria. Se pedía que la mente se mantuviera enfocada en lo eterno y no se perdiera en lo pasajero. Después de ese clamor por dirección, la oración se dirigía hacia la unidad, porque el ser humano no fue creado para caminar solo, sino para compartir, para acompañar, para sostenerse unos a otros. En muchos hogares, la unidad estaba siendo atacada. Las diferencias se transformaban en conflictos, los malentendidos en muros, los silencios en abismos. Pero esa mañana se pedía que el amor divino descendiera como aceite que suaviza y sana. Se pedía por los matrimonios, que el respeto mutuo fuera restaurado, que el amor primero volviera a arder, que las heridas fueran sanadas, que los votos fueran renovados en la práctica diaria. Se pedía que los hogares fueran construidos sobre la roca y no sobre arenas movedizas, que los hijos encontraran en sus padres un ejemplo de firmeza y ternura, de disciplina y cariño, de fe y esperanza. Se pedía también por la unidad en la comunidad, que los vecinos vivieran en paz, que los compañeros de trabajo se relacionaran con respeto, que las diferencias no fueran causa de enemistad, que las iglesias fueran refugios de amor y no escenarios de división, que los líderes caminaran con integridad, que los hermanos se trataran como verdaderos hijos de un mismo Padre.
La unidad era vista como un escudo contra los ataques del enemigo, porque un pueblo dividido es fácil de derrotar, pero un pueblo unido es imparable. En medio de ese clamor, se alzaba también la oración por los niños y los jóvenes. Ellos eran el futuro, la generación que llevaría la fe hacia adelante. Pero estaban expuestos a un mundo lleno de distracciones, de tentaciones, de caminos equivocados. Se pedía que fueran guardados en la pureza, que su corazón se mantuviera limpio, que sus sueños no fueran apagados por las mentiras del mundo. Se pedía que encontraran propósito desde temprana edad, que supieran distinguir entre lo pasajero y lo eterno, que caminaran con confianza en el pastor que nunca abandona. El clamor no olvidaba a los ancianos, aquellos que habían recorrido largos caminos, que llevaban en su piel las huellas de los años, que habían acumulado sabiduría y también cicatrices. Se pedía que sus últimos años fueran de paz y dignidad, que no fueran olvidados ni dejados a un lado, que recibieran cuidado y respeto. Se pedía que sus palabras fueran escuchadas, que su experiencia fuera valorada, que sus vidas fueran coronadas con honra. Y así, la oración abarcaba todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez, recordando que en cada momento el Señor es pastor y nada falta. Esa verdad era el hilo que unía cada petición, la certeza que daba fuerza a cada palabra. Mientras la oración continuaba, se levantaba también un canto silencioso de gratitud, porque no todo era pedir, también era necesario reconocer lo recibido. Se daba gracias por la familia, por la vida, por el pan, por los amigos, por la fe, por los pequeños detalles que muchas veces pasaban desapercibidos. Se daba gracias por el aire, por la salud, por la oportunidad de comenzar un nuevo día. La gratitud era la llave que abría las puertas de la abundancia, porque un corazón agradecido siempre encuentra razones para seguir creyendo. Ese ambiente de oración y gratitud se extendía como una brisa suave que llenaba los corazones. Había lágrimas, sí, pero eran lágrimas que limpiaban y renovaban. Había suspiros, pero eran suspiros que liberaban el alma. Había silencio, pero era un silencio lleno de presencia divina. Cada persona, en lo íntimo de su ser, sentía que no estaba sola, que había un pastor cuidando cada detalle, que la vida tenía propósito y que el día que comenzaba estaba cubierto por la fidelidad de Dios. Y al llegar al final de esa parte de la oración, una vez más, se pronunciaba la frase que lo sostenía todo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No era solo una repetición, era una declaración de identidad, una proclamación de confianza, una promesa que resonaba en lo más profundo del alma. Esa frase era como una melodía que acompañaba cada respiración, como un escudo que protegía cada paso, como un faro que iluminaba cada decisión. La noche anterior estuvo marcada por un silencio pesado, como si el aire mismo se hubiera llenado de incertidumbre. En varias casas, las discusiones habían dejado heridas abiertas, palabras lanzadas con furia seguían resonando en los corazones y el rencor había cerrado puertas al diálogo. Había hogares en los que el padre dormía en una habitación y la madre en otra, como extraños que compartían un techo pero no un corazón. Hijos que lloraban en silencio porque no entendían por qué el amor se había transformado en gritos. Familias enteras heridas por divisiones que parecían irreparables. En ese amanecer cargado de tensión, la oración se levantó como un clamor desesperado, como un último intento de salvar lo que aún podía ser restaurado. Porque si el Señor era el pastor, también podía ser el sanador de los hogares rotos. La familia siempre había sido un blanco de ataque. El enemigo sabía que destruyendo la unidad de la casa, debilitaba el corazón de generaciones enteras. Por eso se sembraban malentendidos, celos, envidias, orgullo y palabras hirientes. La rutina, el cansancio, la presión económica y las heridas del pasado se unían como cadenas invisibles para separar lo que una vez había sido unido por el amor. Pero en esa oración se proclamaba con valentía que no habría ruptura definitiva, que los hogares serían levantados, que el amor que parecía apagado sería encendido de nuevo como una llama que vence la oscuridad. El clamor por los matrimonios se volvió central. Se pedía que el respeto fuera restaurado, que las promesas hechas en el altar volvieran a tener peso, que la fidelidad fuera firme, que la ternura reemplazara la frialdad.
Se pedía que los recuerdos de los buenos tiempos fueran traídos de vuelta al corazón, que el perdón se convirtiera en puente, que el orgullo fuera vencido por la humildad. No era fácil, las heridas eran profundas, pero el poder de Dios era mayor que cualquier cicatriz. En medio de esa intercesión, los hijos también eran presentados. Muchos estaban creciendo en medio de discusiones y divisiones, y sus corazones estaban marcados por el miedo y la inseguridad. Se pedía que fueran guardados de la amargura, que no heredaran los resentimientos de sus padres, que pudieran crecer con amor y estabilidad. Se pedía que no fueran atrapados por las malas influencias, que no buscaran en la calle lo que no encontraban en casa, que sus pasos estuvieran guiados por la luz del pastor fiel. La oración se extendía hacia las relaciones entre hermanos. ¿Cuántas veces la envidia, la competencia, las comparaciones y las palabras duras habían sembrado distancia entre ellos? Se pedía reconciliación. Se pedía que los lazos de sangre no fueran cortados por el rencor. Se pedía que la hermandad fuera restaurada con sinceridad y afecto, porque la familia era un regalo divino, y no debía ser desperdiciada por discusiones pasajeras. Ese clamor por la familia se mezclaba con la oración por protección contra la violencia espiritual, porque no todo ataque era visible. Había fuerzas invisibles que buscaban sembrar división, confusión y desesperanza. Por eso, se pedía que cada hogar fuera rodeado por la sangre de Cristo, que los ángeles del Señor guardaran cada habitación, que la presencia divina se instalara como un fuego que nada pudiera apagar. Se declaraba que ningún espíritu de destrucción, de odio o de rencor tendría poder en los hogares, porque allí habitaría la paz que solo Dios puede dar. Después de ese clamor intenso, la oración se movía hacia otro aspecto doloroso, la escasez, porque mientras algunos hogares luchaban con divisiones emocionales, otros eran golpeados por la falta material. Había mesas vacías, cuentas impagas, sueños postergados por falta de recursos. Había padres que salían temprano buscando trabajo y regresaban tarde con las manos vacías, cargados de frustración. Había madres que ocultaban lágrimas mientras trataban de alimentar a sus hijos con lo poco que había. Esa realidad dolía profundamente, pero al mismo tiempo, era en ese dolor donde la fe encontraba más fuerza. La oración proclamaba que no faltaría el pan de cada día. Se pedía provisión abundante, se pedía puertas abiertas, se pedía milagros inesperados. Se recordaba que el mismo Dios que alimentó a un pueblo en el desierto con maná del cielo era el mismo que podía llenar la mesa hoy. Se pedía que los trabajos llegaran, que las oportunidades aparecieran, que las deudas fueran saldadas, que la vergüenza fuera reemplazada por gratitud. Pero la oración también pedía sabiduría, porque no bastaba con recibir, era necesario aprender a administrar. Se pedía disciplina para manejar con prudencia lo que Dios ponía en las manos, se pedía orden en las prioridades, se pedía madurez para no malgastar lo que con tanto esfuerzo había sido provisto. Porque la abundancia no era solo recibir mucho, era también aprender a cuidar lo que ya se tenía. El clamor por provisión se extendía hacia las generaciones futuras. Se pedía que los hijos no heredaran deudas ni carencias, sino bendición y estabilidad. Se pedía que las cadenas de pobreza fueran rotas, que los patrones de escasez fueran reemplazados por ciclos de abundancia, que las próximas generaciones pudieran vivir bajo un cielo abierto de oportunidades. Se pedía que los hogares se convirtieran en testimonio de la fidelidad divina, que las familias pudieran decir con verdad, nada nos faltó, el Señor siempre proveyó. La oración avanzaba hacia la salud, porque sin ella todo lo demás se volvía pesado. Había cuerpos cansados, enfermos, débiles. Había diagnósticos que traían miedo, dolores que parecían interminables, tratamientos que no siempre mostraban resultados. Pero en medio de esa realidad, se proclamaba con fuerza que el Dios que sanó en el pasado seguía sanando en el presente. Se pedía sanidad para el cuerpo, consuelo para el alma, descanso para la mente. Se pedía que las enfermedades fueran revertidas, que los médicos fueran instrumentos de sabiduría, que los tratamientos dieran fruto, que los hospitales fueran lugares de milagros. Se pedía que los enfermos recibieran fuerzas nuevas, que los corazones abatidos fueran levantados, que los pensamientos de muerte fueran reemplazados por pensamientos de vida. Porque el Señor es médico de médicos, y su palabra tiene poder para sanar lo que la ciencia no logra explicar. En ese clamor por salud, también se pedía protección preventiva,
que los cuerpos fueran fortalecidos para resistir, que la alimentación fuera saludable, que el descanso fuera suficiente, que la energía nunca faltara. Se pedía equilibrio, se pedía cuidado, se pedía disciplina para vivir de una manera que honrara al Creador. Porque cuidar del cuerpo también era una forma de gratitud por el don de la vida. La oración concluía esa mañana con un ambiente cargado de paz. Aunque los problemas seguían, aunque las heridas aún dolían, aunque las cuentas todavía estaban allí, algo había cambiado en lo profundo. El corazón ya no estaba solo, la familia ya no estaba desprotegida, el futuro ya no parecía un enemigo. Había una certeza nueva, una convicción firme. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese eco resonaba en cada casa, en cada alma, en cada lágrima. No era una frase vacía, era un escudo de fe, un canto de esperanza, una promesa eterna. Con esas palabras grabadas en el corazón, el día podía comenzar con confianza, sabiendo que aunque la tormenta rugiera, el pastor siempre estaría presente para guiar, proteger y proveer. El día ya avanzaba, y con él, la oración continuaba fluyendo como un río que no conoce interrupción. Cada palabra seguía siendo un hilo invisible que conectaba el corazón humano con el cielo, un puente levantado entre la fragilidad de la vida y la fortaleza de lo eterno. No había cansancio en esa búsqueda, porque en cada clamor se encontraba alivio, en cada súplica se hallaba descanso, en cada declaración se abría una puerta hacia la esperanza. La oración se dirigía entonces hacia un aspecto que tocaba la raíz misma del alma, la paz interior. No la paz superficial que depende de circunstancias externas, sino aquella que permanece aún en medio de las tormentas. Esa paz que no se compra, que no se negocia, que no se obtiene en los logros materiales, sino que nace de la certeza de estar bajo el cuidado de Dios. Muchas vidas estaban inquietas, los pensamientos se multiplicaban sin descanso, las emociones se agitaban como un mar embravecido, el corazón latía al ritmo del miedo y de la incertidumbre. Había quienes vivían con el alma dividida, con la mente saturada de preocupaciones y el cuerpo cargado de tensiones. En ese contexto, la oración pedía con intensidad que la paz del Señor descendiera como un bálsamo sanador. Se pedía que esa paz envolviera las noches, que quitara el insomnio, que callara las voces internas que repetían derrotas y fracasos. Se pedía que esa paz gobernara los días, que diera claridad en medio del caos, que sostuviera cuando las malas noticias llegaran, que acompañara en cada paso. La paz era vista como un regalo divino, como una promesa viva que debía ser abrazada con confianza. La oración se convertía en una entrega consciente. Se dejaban en las manos de Dios las preocupaciones, las deudas, los diagnósticos, las discusiones familiares, las incertidumbres del futuro. Se confesaba con humildad que no era posible controlar todo, que la vida estaba llena de imprevistos, que la mente humana era limitada. Pero al mismo tiempo, se proclamaba con convicción que el Señor es suficiente, que su mano sostiene y que su amor nunca falla. Después de ese clamor por paz interior, la oración se movía hacia la gratitud, porque el corazón que agradece se fortalece, porque la gratitud transforma la manera de ver la vida. Se daba gracias por lo pequeño y por lo grande, por lo esperado y por lo inesperado, por lo que estaba en las manos y también por lo que aún no había llegado. Se daba gracias por las oportunidades, por las puertas abiertas, por las personas que acompañaban, por los momentos de alegría y también por las pruebas que habían dejado lecciones valiosas. La gratitud no era un simple ejercicio de cortesía, era un acto de fe. Era declarar que incluso en medio de lo que faltaba, ya había suficiente. Era reconocer que la bondad de Dios se manifestaba en cada detalle, desde el aire respirado hasta el alimento en la mesa, desde el abrazo de un ser querido hasta la fortaleza para enfrentar la dificultad. La gratitud era la llave que abría la puerta de nuevas bendiciones. El clamor de gratitud se extendía hacia el pasado. Se recordaban momentos difíciles que habían sido superados, pruebas que parecían imposibles y que, sin embargo, habían quedado atrás. Se recordaban noches oscuras que habían dado paso a mañanas luminosas, caminos cerrados que se habían abierto de manera inesperada, lágrimas que habían sido secadas por la mano de Dios. Esa memoria no era melancólica, era un testimonio vivo de que la fidelidad del Señor nunca había faltado
y nunca faltaría. La oración avanzaba hacia la proclamación de confianza para el futuro, porque el pasado era testimonio, el presente era oportunidad y el futuro era promesa. Se declaraba que el mañana no sería motivo de miedo, sino de esperanza, que lo que venía traería bendición, que los sueños se cumplirían, que lo sembrado con lágrimas sería cosechado con alegría. Se proclamaba que las próximas etapas estarían llenas de favor divino, que las puertas correctas se abrirían, que lo imposible se haría posible. En medio de ese ambiente de fe, se levantaba un clamor por los que habían perdido la esperanza. Había corazones apagados, almas cansadas, personas que ya no creían que las cosas podían cambiar. Se pedía por ellos, se pedía que la esperanza fuera restaurada, que los sueños fueran despertados, que la fe volviera a encenderse como una llama en medio de la oscuridad. Se pedía que cada persona que se sentía olvidada supiera que nunca estuvo sola, que siempre hubo un pastor cuidando de sus pasos. La oración también se extendía hacia aquellos que se encontraban lejos, hombres y mujeres que habían dejado la fe, que se habían apartado del camino, que habían sido consumidos por las preocupaciones o atrapados por la rutina. Se pedía que volvieran, que el amor de Dios los atrajera, que encontraran en la oración un refugio y en la fe un nuevo comienzo. Se pedía que los que se habían alejado sintieran de nuevo el llamado del pastor, ese llamado que nunca se apaga y que siempre espera con paciencia. El clamor alcanzaba también a los que se sentían solos. La soledad era un peso real, una sombra que acompañaba incluso en medio de multitudes. Había quienes vivían sin compañía física, pero también quienes se sentían aislados aún rodeados de personas. La soledad hería profundamente, porque el alma había sido creada para relacionarse. Por eso, la oración pedía compañía, pedía cercanía, pedía consuelo, pedía que la presencia de Dios llenara esos vacíos, que cada corazón solitario supiera que siempre había alguien que escuchaba, que cuidaba, que acompañaba. El ambiente se volvía cada vez más íntimo. La oración ya no era solo palabras dichas en voz alta, era también silencio lleno de presencia, era respiración tranquila después del llanto, era mirada al cielo con confianza renovada. Cada instante se sentía cargado de vida, como si lo eterno hubiera descendido para abrazar lo frágil. Y una vez más, como un sello que no se rompía, se pronunciaba con fuerza y convicción: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esa declaración volvía a ser el centro de todo. La paz interior, la gratitud, la confianza en el futuro, la restauración de la esperanza, la compañía en la soledad, todo encontraba sentido en esas palabras. Nada faltaría porque todo estaba en las manos del Pastor Eterno. Con esa convicción, la oración seguía marcando el rumbo del día. La rutina podía continuar, los problemas podían presentarse, las dudas podían intentar regresar, pero en lo profundo del corazón ya había una certeza que nadie podía arrebatar. El Señor estaba presente, y en su presencia siempre habría paz, siempre habría provisión, siempre habría consuelo. El día se iluminaba con esa confianza. No era una confianza ingenua ni ciega. Era una confianza cimentada en la fidelidad de un Dios que nunca falla. Y así, en la calma de esa oración, la vida se llenaba de nueva fuerza, como si el alma hubiera bebido de un manantial fresco que nunca se agota. La oscuridad de la madrugada había sido testigo de lágrimas escondidas, de pensamientos que golpeaban sin cesar como un martillo en la mente, de noches en las que el cansancio físico no lograba vencer la tormenta interior. Hubo quienes se levantaron con el corazón hecho pedazos, con la sensación de que la vida se les escapaba de las manos, con la convicción de que nada tenía solución. Las heridas del alma pesaban más que cualquier carga visible. Era en ese estado de dolor, cuando el clamor se elevó con fuerza como un rugido que desafía la desesperanza. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», se repetía con voz temblorosa pero firme, como quien se aferra a un salvavidas en medio del naufragio. La oración de esa mañana tocaba las fibras más sensibles, la necesidad de sanidad interior. No bastaba con tener fuerzas en el cuerpo si el alma seguía cargada de culpas, rencores y heridas no cicatrizadas. Había corazones llenos de resentimientos, recuerdos de traiciones que aún dolían, palabras hirientes que nunca fueron olvidadas.
Esa carga pesaba como cadenas invisibles que impedían avanzar. Por eso, el clamor pedía sanidad del alma, pedía que el perdón se convirtiera en medicina, pedía que las cicatrices se transformaran en testimonios de victoria. Perdonar no era fácil. Muchas heridas habían sido profundas, muchas ofensas parecían imposibles de dejar atrás. Pero en medio de la oración se recordaba que el perdón no era una opción, era una necesidad para vivir en libertad. No se trataba de justificar lo que había sucedido, sino de soltar la amargura que corroía por dentro. Se pedía que Dios ayudara a perdonar a quienes habían causado dolor y también a perdonarse a uno mismo por errores del pasado. Porque sin perdón no había verdadera paz, y sin paz no había camino hacia adelante. La sanidad interior también incluía la restauración de la autoestima. Muchas personas habían creído durante años que no valían nada, que no tenían futuro, que sus errores los definían. Palabras de desprecio dichas por otros se habían convertido en cadenas invisibles que aprisionaban la mente. Pero esa mañana se declaraba una verdad diferente. Somos hijos amados del Pastor Eterno, valiosos a sus ojos, creados con propósito. Esa declaración levantaba los ánimos, renovaba la identidad, recordaba que cada vida tiene sentido más allá de los fracasos y de las voces que intentaron apagarla. Después de clamar por la sanidad del alma, la oración se dirigía hacia la lucha contra los miedos. El miedo había gobernado demasiadas vidas, había paralizado sueños, había detenido proyectos, había llenado de inseguridad los pasos de muchos. Miedo a fracasar, miedo a perder, miedo a enfermar, miedo a quedarse solo, miedo a lo desconocido. El miedo era un enemigo constante, una voz que susurraba mentiras en el oído, una sombra que se interponía en cada camino. En esa mañana, la oración proclamaba con valentía que el miedo no tendría la última palabra, porque el amor perfecto echa fuera todo temor, y ese amor era derramado sobre cada corazón que confiaba en el pastor fiel. Se pedía valor para enfrentar lo desconocido, se pedía fuerza para dar pasos de fe, se pedía confianza para creer que el futuro estaba asegurado en manos seguras. El miedo comenzaba a perder terreno frente a la fe, que se levantaba como un escudo. La oración se extendía entonces hacia los sueños y proyectos que habían sido detenidos por el miedo o por la falta de recursos. Había ideas guardadas en cajones, talentos ocultos por inseguridad, dones enterrados bajo capas de incredulidad. Pero ese día se proclamaba que era tiempo de despertar, de volver a creer, de dar pasos en dirección a lo que parecía imposible. Se pedía que Dios soplara nueva vida sobre los sueños dormidos, que abriera caminos para los talentos olvidados, que trajera oportunidades para los proyectos estancados. No era un clamor por ambición vacía, sino por propósito cumplido, porque cada vida había sido diseñada con un llamado único, con habilidades especiales, con una misión que debía cumplirse. La oración pedía que nada ni nadie impidiera ese cumplimiento, que las excusas fueran derribadas, que la disciplina y la fe se unieran para caminar con determinación. Después de proclamar sobre los sueños, el clamor se dirigía hacia las cadenas espirituales, porque más allá de lo visible, había prisiones invisibles que esclavizaban corazones, dependencias, hábitos dañinos, adicciones que robaban la paz, pensamientos que aprisionaban la mente. Muchos habían intentado liberarse por sus propios medios, pero volvían a caer en el mismo ciclo. Por eso, la oración pedía libertad en el nombre del Pastor Eterno. Se pedía que cada cadena fuera rota, que cada atadura fuera deshecha, que cada cárcel invisible fuera abierta. Se proclamaba que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y esa libertad era reclamada para cada vida, sin excepción. Libertad para pensar con claridad, libertad para sentir con pureza, libertad para caminar sin culpas ni ataduras. Esa declaración llenaba el ambiente de esperanza, como si puertas invisibles comenzaran a abrirse, como si los grilletes espirituales comenzaran a caer uno por uno. El clamor no se detenía allí. También alcanzaba las generaciones futuras, porque muchas cadenas no habían comenzado en la vida presente. Venían de atrás, de patrones repetidos, de historias familiares marcadas por dolor y fracaso. Se pedía que esos ciclos fueran rotos, que los hijos no heredaran los mismos errores, que la maldición fuera sustituida por bendición,
que la escasez fuera reemplazada por abundancia, que la derrota fuera transformada en victoria. Era un clamor que abrazaba no solo el presente, sino también el futuro. Un clamor que pedía que las próximas generaciones vivieran libres, que caminaran en plenitud, que no tuvieran que luchar las mismas batallas que habían enfrentado sus padres. Era una oración que soñaba con hijos y nietos creciendo bajo cielos abiertos, con familias restauradas, con hogares firmes, con corazones sanos y llenos de fe. El ambiente se volvía cada vez más intenso. Las lágrimas corrían, pero ya no eran de desesperanza, eran de liberación. Las voces se quebraban, pero no por miedo, sino por la certeza de que algo nuevo estaba comenzando. El silencio también hablaba, un silencio cargado de presencia, un silencio que transmitía paz, un silencio que confirmaba que el pastor estaba allí, escuchando y respondiendo. Y al final de esa intensa oración, la frase que lo sostenía todo volvió a resonar con más fuerza que nunca. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa declaración se había convertido en un refugio frente a la tormenta, en un faro frente a la oscuridad, en una roca firme frente al mar agitado. Era la verdad que no cambiaba, la promesa que nunca fallaba, la certeza que sostenía el corazón. El día podía traer desafíos, podía traer noticias inesperadas, podía traer pruebas difíciles, pero en lo profundo del alma había una convicción que no se movía. El pastor estaba presente, guiando, protegiendo, proveyendo, y mientras esa verdad permaneciera, nada faltaría. El día seguía su curso, y la oración continuaba como una corriente inagotable que atravesaba cada momento con suavidad y firmeza. No se trataba de un acto aislado, sino de un estado permanente de comunión, como si cada pensamiento y cada respiración estuvieran alineados con el ritmo eterno del pastor fiel. Había una calma profunda que envolvía el corazón, un silencio interior que no era vacío, sino plenitud, porque en él habitaba la certeza de la compañía divina. En ese ambiente sereno, la oración se dirigía hacia la sabiduría. Era necesario reconocer que en la vida cotidiana se presentaban decisiones que parecían pequeñas, pero cargaban consecuencias significativas. Elegir con quién caminar, en qué invertir el tiempo, cómo responder ante una ofensa, de qué manera enfrentar una dificultad. Cada decisión era como una semilla lanzada a la tierra, y de ellas podían brotar frutos de bendición o espinas de dolor. Por eso, el clamor pedía sabiduría que no viniera de los hombres, sino de lo alto. La sabiduría era vista como un tesoro oculto, más valioso que el oro o la plata. No se trataba de acumular conocimiento, sino de aprender a aplicar la verdad en cada situación. Se pedía discernimiento para distinguir entre lo urgente y lo importante, para diferenciar lo que parecía atractivo, pero era engañoso de lo que realmente edificaba. Se pedía prudencia para hablar con calma, para actuar con justicia, para responder con gracia aún en medio de la provocación. Esa búsqueda de sabiduría abarcaba también la vida familiar. Era necesario tener sabiduría para criar a los hijos, para corregir con amor y no con ira, para enseñar con el ejemplo y no solo con palabras. Era necesario tener sabiduría para sostener la unión en el matrimonio, para cultivar la paciencia en la convivencia diaria, para escuchar con atención antes de responder. La oración pedía que cada hogar fuera un espacio donde la sabiduría del cielo se manifestara en la manera de amar, de perdonar y de construir juntos. La sabiduría también era necesaria en el ámbito laboral. En el esfuerzo diario había desafíos, decisiones rápidas, responsabilidades que exigían claridad. Se pedía que cada trabajador, desde el que realizaba tareas sencillas hasta el que tenía grandes cargos, pudiera actuar con inteligencia, integridad y responsabilidad. Que las manos fueran hábiles, que la mente fuera ágil, que las actitudes reflejaran compromiso y honestidad. La oración pedía que la sabiduría acompañara a cada persona en sus tareas, de manera que su esfuerzo fuera siempre fructífero. Después de ese clamor, la oración se movía hacia la protección contra la confusión, porque así como la sabiduría construía, la confusión destruía. La confusión era como una niebla que cubría el camino, que impedía ver con claridad, que hacía dudar de lo que se había escuchado de parte de Dios. Había quienes se encontraban atrapados en esa neblina, dando vueltas en círculos, repitiendo errores, cayendo en la indecisión. Por eso, la oración pedía que toda confusión fuera disipada,
que la luz del Señor iluminara los pensamientos, que la claridad se instalara en el corazón. Se pedía firmeza para no dejarse arrastrar por opiniones ajenas, para no caer en el engaño de voces que confundían, para no ser dominados por el miedo que nubla la visión. Se pedía dirección precisa, señales claras, confirmaciones firmes, que cada decisión fuera tomada en paz, que cada paso fuera dado con confianza, que el camino siempre estuviera iluminado por la verdad del pastor. En medio de ese clamor, la oración se detenía en la importancia de la paciencia, porque muchas veces la sabiduría y la claridad no faltaban, lo que faltaba era esperar en el tiempo correcto. Había quienes querían correr cuando era momento de caminar, quienes querían resultados inmediatos cuando lo eterno pedía procesos. La impaciencia llevaba a errores, a puertas equivocadas, a heridas innecesarias. Por eso se pedía paciencia, la capacidad de esperar sin desesperar, de confiar sin dudar, de descansar aun cuando la respuesta no llegaba de inmediato. La paciencia era reconocida como un fruto valioso, como una señal de madurez espiritual. Se pedía que no faltara en los hogares, que los padres la tuvieran con sus hijos, que los esposos la practicaran entre sí, que los hermanos la ejercieran unos con otros. Se pedía paciencia en el trabajo, en los estudios, en los proyectos, en los sueños. Porque en la espera también se encontraba bendición, y en el tiempo de Dios siempre llegaba la respuesta correcta. El clamor avanzaba entonces hacia la protección contra la envidia y la comparación, porque muchos corazones se debilitaban al mirar lo que otros tenían, al desear lo que estaba fuera de su alcance, al envenenarse con resentimientos por las bendiciones ajenas. Esa envidia robaba la gratitud, apagaba la paz, sembraba conflictos. Por eso, se pedía que el Señor guardara el corazón de esos venenos, que cada persona aprendiera a alegrarse por lo que otros recibían, que la comparación fuera sustituida por la confianza en el plan único de Dios para cada vida. Se pedía humildad para reconocer que cada proceso es distinto, que cada historia tiene un ritmo, que lo que uno recibe en un momento u otro, lo recibirá en su tiempo. Se pedía satisfacción con lo que ya se tenía, gratitud por lo alcanzado, confianza en lo que aún estaba por llegar. Porque la comparación no solo roba la paz, también ciega el propósito. Y el clamor proclamaba que nadie viviría bajo esa ceguera, sino bajo la luz de la identidad verdadera que viene de Dios. En ese ambiente de oración se levantaba también un clamor por la justicia, porque en un mundo marcado por la desigualdad y la corrupción, era necesario pedir que la justicia del cielo se manifestara. Se pedía que los inocentes fueran defendidos, que los oprimidos fueran liberados, que los humildes fueran levantados. Se pedía que las manos corruptas fueran detenidas, que las injusticias fueran expuestas, que la verdad prevaleciera. La justicia no era un sueño lejano, era una necesidad presente, y el clamor pedía que el pastor actuara con poder en medio de la sociedad. Ese clamor por justicia se extendía a cada corazón, porque no bastaba con pedir justicia afuera, también era necesario practicarla dentro. Se pedía integridad en los pensamientos, honestidad en las palabras, rectitud en las acciones. Se pedía que cada vida reflejara la justicia del cielo en lo cotidiano, en los negocios, en la familia, en la comunidad. Porque la justicia no comenzaba con leyes, comenzaba con corazones alineados a la verdad. A la verdad. La oración, llena de profundidad, llegaba entonces a un momento de silencio. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de presencia, un silencio en el que cada alma podía escuchar el susurro suave del pastor diciendo que no estaba sola, que cada petición había sido escuchada, que cada lágrima había sido recogida. Ese silencio era descanso, era abrazo, era confirmación de que la comunión era real. Y al cerrar esa parte de la oración, una vez más las palabras que sostenían todo volvieron a ser pronunciadas con convicción. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa frase se repetía como un canto suave, como una declaración firme, como una promesa eterna. Esa verdad seguía siendo el ancla que mantenía firme el corazón, aun en medio de la tormenta, la luz que iluminaba aun en medio de la confusión, la certeza que daba paz aun en medio de la espera. La noche anterior estuvo marcada por un silencio denso, un silencio que no traía paz, sino angustia. En más de un hogar, alguien lloró en la soledad de su cuarto, ocultando el rostro entre las manos para que nadie lo escuchara.
Hubo padres que no supieron cómo llevar el pan a la mesa, hijos que cargaban culpas que no confesaban, mujeres que sintieron que el peso de la vida era demasiado, y hombres que se preguntaron cómo continuar cuando la esperanza parecía haberse apagado. En medio de ese panorama cargado de dolor y cansancio, el amanecer se levantó con un clamor distinto, un clamor que no surgía de la fuerza humana, sino de la convicción profunda de que todavía había un pastor que cuidaba y que no permitiría que nada faltara. Ese día la oración se enfocaba en la fortaleza para enfrentar las batallas más duras, porque la vida no era un camino de calma permanente, sino un campo donde se levantaban luchas visibles e invisibles. Había batallas en la mente, batallas en las emociones, batallas en el cuerpo y batallas en lo espiritual. Cada una de ellas drenaba fuerzas, robaba energía, dejaba huellas. Pero la oración proclamaba que en medio de esas luchas había un refugio seguro, un escudo que nunca se quebraba, un Dios que fortalecía las manos cansadas y levantaba al caído. La primera batalla era la del desánimo. Muchos despertaban con el corazón vacío, con la sensación de que ningún esfuerzo valía la pena, con la idea de que todo lo hecho hasta ahora había sido en vano. El desánimo era como un ladrón silencioso que robaba la pasión y apagaba el fuego interior. Por eso, la oración pedía que ese espíritu de cansancio fuera sustituido por ánimo renovado, que cada corazón abatido encontrara nuevas fuerzas, que cada persona entendiera que aún había propósito en su vida. La segunda batalla era la del rechazo. Había quienes cargaban desde la infancia con la herida de sentirse no amados, no aceptados, desplazados. Palabras duras dichas en momentos vulnerables se habían quedado grabadas como cicatrices invisibles. Esa herida llevaba a muchos a buscar aprobación en lugares equivocados, a conformarse con relaciones dañinas, a sentirse indignos del amor verdadero. La oración pedía que esas heridas fueran sanadas, que la identidad no se construyera sobre la aceptación de los demás, sino sobre la verdad de ser hijos amados del Pastor Eterno. La tercera batalla era la de la incertidumbre. El futuro se presentaba como un muro alto que no permitía ver lo que había detrás. Había temor de perder el trabajo, de que la enfermedad avanzara, de que las deudas crecieran, de que los hijos tomaran caminos equivocados. La incertidumbre paralizaba, hacía que los pasos se volvieran inseguros, que las decisiones se pospusieran. En esa mañana, la oración proclamaba confianza, pedía dirección, pedía claridad. El clamor recordaba que aunque el futuro era incierto para el hombre, estaba seguro en las manos de Dios. La cuarta batalla era la espiritual. Había fuerzas invisibles que se levantaban con violencia, sembrando pensamientos oscuros, impulsando malas decisiones, alimentando vicios y ataduras. Muchos luchaban contra cadenas que no podían romper solos, contra hábitos que parecían imposibles de dejar, contra voces internas que decían que nunca serían libres. La oración pedía liberación en el nombre de aquel que tiene autoridad sobre todo poder. Se pedía que las cadenas fueran rotas, que las fortalezas fueran derribadas, que cada vida experimentara la verdadera libertad que solo Dios puede dar. La intercesión se intensificaba. Se levantaban voces que pedían protección sobre los hogares, sobre los hijos, sobre los matrimonios. Se declaraba que ninguna arma forjada prosperaría, que ningún plan de destrucción tendría éxito, que ninguna sombra oscura apagaría la luz de los que confiaban en el pastor. Era un clamor valiente, un grito de fe en medio del campo de batalla. Pero no todo era lucha y dolor. En medio de esa oración también había lugar para la esperanza. Se pedía que en cada batalla hubiera victorias, que en cada lágrima hubiera consuelo, que en cada caída hubiera levantamiento. Se proclamaba que las pruebas no serían eternas, que las tormentas pasarían, que los desiertos florecerían. La esperanza era presentada como un faro en la oscuridad, como una promesa firme que sostenía el corazón cuando todo lo demás parecía derrumbarse. El clamor alcanzaba también a los que estaban lejos de sus familias, a los que habían partido a otras tierras buscando mejores oportunidades y que cargaban con la nostalgia de la distancia. Se pedía que no se sintieran solos, que encontraran refugio en la oración, que supieran que aunque estuvieran lejos físicamente, el amor y la protección de Dios los acompañaba en cada paso. La oración se extendía hacia los que trabajaban incansablemente, aquellos que salían al amanecer y regresaban tarde, agotados,
sin saber si sus esfuerzos serían suficientes. Se pedía que no faltara el fruto de sus manos, que cada sacrificio tuviera recompensa, que cada jornada estuviera bendecida. Se pedía que la fatiga no apagara la pasión, que el cansancio no destruyera la motivación, que el esfuerzo se convirtiera en testimonio de fidelidad. Ese día, la oración se volvió un escudo para muchos. Algunos sintieron que una carga pesada se levantaba de sus hombros. Otros experimentaron una calma que no habían sentido en mucho tiempo, y otros encontraron la valentía para dar un paso más en medio de la adversidad. Había una atmósfera distinta, una sensación de que lo invisible estaba actuando, de que lo eterno estaba interviniendo en lo temporal. Al llegar al final de esa parte de la oración, las palabras que sostenían todo volvieron a repetirse con firmeza y convicción. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa declaración ya no era solo un versículo conocido, era una realidad vivida, un escudo levantado, una promesa abrazada con todas las fuerzas del corazón. Y así, con esa certeza arraigada en lo profundo, el día seguía su curso. Las batallas no desaparecían de inmediato, pero ya no se enfrentaban en soledad. La voz del pastor seguía guiando, su mano seguía protegiendo, su amor seguía sosteniendo. Nada faltaría, porque en su presencia todo estaba completo. El día avanzaba lentamente, y la oración seguía siendo como un manantial que no se agota. Cada palabra pronunciada encontraba eco en el silencio interior. Cada clamor era un soplo que avivaba el fuego de la fe. No había prisa en aquel tiempo de comunión, porque se entendía que el alma necesitaba ese reposo constante, ese alimento invisible que fortalecía más que cualquier pan o bebida. En ese momento, la oración se dirigía hacia la gratitud por la creación. La mirada se elevaba hacia el cielo y se reconocía la grandeza de la obra divina en todo lo que rodeaba. El amanecer con sus colores suaves, los árboles que se mecían con el viento, las aves que cantaban anunciando un nuevo día. Cada detalle recordaba que el pastor había dispuesto todo con cuidado y amor. Se agradecía por la tierra fértil, por el agua que refrescaba, por el aire que sostenía la vida. Cada elemento natural era visto como una muestra de la fidelidad de Dios, como un recordatorio de que nada había sido dejado al azar. La gratitud también se extendía hacia la vida misma. Se reconocía el regalo de cada latido, la bendición de poder abrir los ojos cada mañana, la oportunidad de caminar, de hablar, de sentir. No siempre se valoraban esos detalles, pero al orar se hacía conciencia de que cada día era un regalo inmenso, un nuevo comienzo lleno de oportunidades. La oración pedía que nunca se diera por sentado lo que realmente tenía un valor incalculable. Después de ese momento de gratitud, la oración se centraba en la paz en los hogares. Se pedía que cada casa fuera un refugio de amor y no un campo de batalla. Que las palabras pronunciadas dentro de sus paredes fueran de aliento y no de destrucción. Que el respeto fuera la base de cada relación. Que la ternura estuviera presente incluso en medio de los desacuerdos. Que la paciencia acompañara la convivencia diaria. Se pedía que los hijos crecieran en un ambiente de confianza, que los padres fueran ejemplo de fe, que los matrimonios fueran fortalezas firmes contra toda tempestad. El clamor también incluía a las comunidades. Se pedía que los barrios fueran lugares seguros, que los vecinos pudieran vivir en armonía, que la solidaridad floreciera, que en medio de las diferencias hubiera respeto, que la violencia cediera paso a la paz, que el egoísmo fuera reemplazado por la generosidad. La oración reconocía que la paz no era solo un asunto individual, sino también colectivo, y que cada persona podía ser instrumento para construirla. La intercesión avanzaba hacia los líderes y autoridades. Se pedía sabiduría para quienes tenían responsabilidad sobre otros, que sus decisiones fueran justas, que sus palabras fueran rectas, que sus intenciones fueran limpias. Se pedía que no gobernaran desde el orgullo o la ambición, sino desde la compasión y la verdad. Que cada líder recordara que su poder no era para sí mismo, sino para servir y levantar a quienes estaban bajo su cuidado. El clamor no olvidaba a quienes sufrían en silencio, aquellos que, sin mostrarlo, cargaban dolores profundos, personas que trabajaban con una sonrisa pero llevaban en el corazón un peso difícil de sostener, hombres y mujeres que caminaban erguidos mientras por dentro se sentían al borde del colapso. La oración pedía que cada uno de ellos encontrara alivio,
que supieran que no estaban solos, que la presencia del pastor los acompañaba incluso en los momentos donde nadie más veía sus lágrimas. El ambiente se llenaba de consuelo. Era como si cada palabra pronunciada abriera una puerta para que entrara la luz. Los corazones heridos comenzaban a sentir alivio, las mentes cargadas encontraban calma, las almas cansadas recibían nuevas fuerzas. Había una atmósfera distinta, suave, como si lo eterno se hubiera acercado para acariciar lo frágil. En ese fluir, la oración también se dirigía hacia el perdón. Se pedía que los corazones endurecidos fueran suavizados, que los muros levantados por el rencor fueran derribados, que las heridas antiguas fueran sanadas. Porque la falta de perdón era un veneno que dañaba más a quien lo llevaba dentro que a quien lo había provocado. La oración pedía que cada persona pudiera soltar el pasado, dejar de cargar con lo que ya no podía cambiar, entregar en manos de Dios las ofensas y avanzar con libertad. La intercesión se movía entonces hacia los sueños y propósitos. Se pedía que nadie dejara de creer, que cada talento fuera descubierto, que cada don fuera usado, que la vida no se limitara a la rutina, sino que estuviera llena de propósito, de metas alcanzadas, de proyectos realizados. Se pedía que los miedos no detuvieran, que las dudas no paralizaran, que la fe fuera suficiente para dar pasos hacia adelante. La oración incluía también a los más jóvenes. Se pedía que en un mundo lleno de distracciones y tentaciones, ellos pudieran mantener sus corazones firmes, que supieran distinguir entre lo pasajero y lo eterno, que no se dejaran arrastrar por las corrientes de confusión, que encontraran en la fe un refugio seguro. Se pedía que sus sueños no fueran robados, que su alegría no fuera apagada, que su energía estuviera dirigida hacia lo bueno y lo justo. No se olvidaba tampoco a los ancianos. Se pedía que fueran tratados con dignidad, que sus últimos años estuvieran llenos de paz, que fueran rodeados de cariño y respeto, que sus palabras fueran escuchadas, que su experiencia fuera valorada, que no fueran dejados en el olvido. La oración pedía que sus vidas fueran coronadas con honra, que pudieran ver a sus generaciones crecer en bendición. Ese día, la oración fue como un manto que cubría a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los que tenían abundancia hasta los que carecían de todo, desde los que vivían rodeados de amor hasta los que caminaban en soledad. Todos eran recordados, todos eran presentados ante el pastor que nunca olvida a ninguno de sus hijos. Y al llegar al final de esa parte, la frase que había acompañado todo el recorrido volvía a ser pronunciada con serenidad y convicción. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Era como un sello que confirmaba cada petición, como una melodía que cerraba con armonía cada clamor, como una promesa eterna que aseguraba que lo dicho no se perdería en el aire, sino que llegaría al corazón del que todo lo escucha. Con esa declaración, el día seguía su rumbo, pero ya no con la misma carga. Los corazones llevaban dentro una nueva calma, las mentes estaban iluminadas con claridad, las almas descansaban en la certeza de que todo estaba bajo cuidado divino. Nada faltaría, porque el pastor fiel nunca abandona, y esa verdad era suficiente para caminar con confianza en lo que aún estaba por venir. La noche había caído con un peso extraño, como si la oscuridad quisiera cubrir no solo las calles, sino también los corazones. Muchos se habían acostado con la mente agitada, repasando problemas que parecían no tener salida. Algunos lloraron en silencio, sin fuerzas para explicar a nadie lo que sentían. Otros fingieron dormir mientras la ansiedad devoraba sus pensamientos. En más de un hogar, la tensión había sido tan fuerte que las palabras se convirtieron en armas y el silencio en un muro impenetrable. Era como si la esperanza estuviera al borde de extinguirse, pero en medio de esa atmósfera pesada, la oración se levantó como un rayo de luz que rasga la oscuridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Se repetía con la voz quebrada pero firme, como un desafío al dolor, como una proclamación de fe frente a lo imposible. Esa madrugada, la oración tomó la forma de un clamor por restauración. Se pedía que lo quebrado volviera a unirse, que lo perdido fuera hallado, que lo apagado volviera a encenderse. Había matrimonios al borde de la separación, amistades destruidas por malentendidos, familias enteras divididas por orgullo. Había corazones endurecidos por años de resentimientos, relaciones heridas por traiciones, sueños sepultados bajo capas de frustración.
La oración pedía que todo lo roto fuera restaurado por las manos del Pastor Eterno, que cada herida se convirtiera en una cicatriz de victoria, que cada pérdida se transformara en una nueva oportunidad. La restauración alcanzaba también a las almas que habían perdido la fe, personas que en algún momento habían confiado en Dios, pero que con el paso del tiempo se habían alejado, cansadas de esperar, decepcionadas por circunstancias dolorosas. La oración pedía que esas almas fueran atraídas de nuevo, que la llama apagada volviera a arder, que las promesas olvidadas volvieran a cobrar vida. Era un clamor lleno de esperanza, porque aunque el hombre se aleje, el pastor nunca deja de buscar a sus ovejas. En esa madrugada también se intercedía por quienes habían caído en tentaciones, hombres y mujeres que habían tomado decisiones equivocadas y ahora vivían con culpas pesadas, jóvenes atrapados en adicciones, adultos consumidos por hábitos que destruían sus hogares, corazones esclavizados por deseos que traían ruina. La oración pedía que cada uno de ellos experimentara la gracia del perdón, que las cadenas fueran rotas, que la libertad se hiciera real, porque la restauración no solo devolvía lo perdido, también ofrecía una vida nueva. El clamor se extendía hacia las ciudades. Se pedía que fueran restauradas de la violencia, del miedo, de la corrupción, que las calles dejaran de ser lugares de peligro, que la justicia se estableciera, que la paz reinara en los barrios y comunidades. Se pedía que las autoridades actuaran con integridad, que los líderes buscaran el bien común, que cada habitante pudiera caminar con tranquilidad. La restauración no era solo para los corazones individuales, era también para la sociedad en su conjunto. La oración también tocaba el tema de las enfermedades, no solo del cuerpo sino también de la mente. Había quienes luchaban contra depresiones profundas, contra ansiedades que los paralizaban, contra pensamientos oscuros que los llevaban al borde de rendirse. La oración pedía restauración para esas mentes, pedía que la paz reemplazara la angustia, que la claridad sustituyera la confusión, que la esperanza venciera a la desesperación. Se proclamaba que ninguna enfermedad tendría la última palabra, porque el pastor tenía poder para sanar lo visible y lo invisible. Mientras la intercesión se hacía más intensa, muchos comenzaron a sentir que un peso se levantaba de sus hombros. Lágrimas corrían, pero ya no eran de desesperación, sino de alivio. Era como si un bálsamo invisible descendiera sobre cada herida, como si una brisa suave renovara el aire cargado. El ambiente se transformaba poco a poco, y lo que parecía una madrugada de derrota se convertía en un amanecer de esperanza. El clamor no se limitaba a pedir, también proclamaba con valentía. Se declaraba que las familias serían restauradas, que los hogares serían fortalecidos, que los hijos regresarían, que los matrimonios serían renovados. Se proclamaba que la escasez sería sustituida por provisión, que la enfermedad sería reemplazada por salud, que la tristeza daría lugar al gozo. Cada palabra era pronunciada con fe, como semillas lanzadas en tierra fértil que tarde o temprano darían fruto. La oración también abrazaba a los que habían perdido seres queridos. El dolor de la ausencia era profundo, y muchos cargaban con la tristeza de una silla vacía, de un abrazo que ya no se podía dar, de una voz que ya no se escuchaba. La restauración en esos casos no significaba recuperar lo perdido, sino recibir consuelo en medio del dolor, encontrar paz en medio de la ausencia, aprender a caminar con esperanza, aunque el corazón llevara cicatrices. Se pedía que el pastor consolara como solo él sabe hacerlo, llenando los vacíos con su presencia eterna. El ambiente de oración se volvía tan intenso que parecía que el tiempo se detenía. No importaba lo que marcara el reloj, lo que importaba era lo que estaba sucediendo en lo invisible. Los corazones estaban siendo tocados, las mentes estaban siendo renovadas, las vidas estaban siendo transformadas. Había una certeza firme de que la restauración ya había comenzado, aunque aún no se viera por completo en lo natural. Y al llegar al final de esa parte, una vez más, las palabras que habían sostenido cada clamor volvieron a ser pronunciadas con fuerza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa declaración resonaba como un eco en cada corazón, como una melodía que no se apagaba, como una promesa que permanecía inquebrantable. El amanecer llegó con un brillo distinto. Las calles eran las mismas, los problemas aún estaban allí, pero algo había cambiado en lo profundo. Había una paz nueva, una confianza renovada, una fuerza que antes no estaba.
porque la restauración no siempre comienza afuera, sino dentro, en el corazón que aprende a confiar una vez más. Y ese día, cada corazón entendió que aunque la vida pueda quebrar muchas cosas, en las manos del pastor todo puede ser restaurado. La jornada seguía su curso con la misma suavidad con la que un río se desliza entre montañas. El aire estaba impregnado de una paz serena, de esa calma que solo la oración sostenida puede generar en lo profundo del alma. Cada palabra pronunciada en comunión con Dios era como una semilla que caía en tierra fértil, y aunque los frutos no se vieran todavía, ya había certeza de que tarde o temprano brotarían con abundancia. En ese ambiente tranquilo, la oración se dirigía hacia la gratitud por la fidelidad de Dios. Era necesario detenerse y reconocer que a pesar de las pruebas, siempre había señales de su cuidado. El alimento en la mesa, el refugio bajo un techo, la compañía de un ser querido, la salud que sostenía el cuerpo, todo hablaba de un amor que no se cansaba de proveer. No había detalle demasiado pequeño que escapara a su mirada, y esa fidelidad era motivo suficiente para levantar un cántico de agradecimiento. El corazón agradecido se volvía más ligero. La gratitud abría los ojos para ver lo que antes se pasaba por alto. Donde antes había queja, comenzaba a brotar alegría. Donde antes había preocupación, nacía confianza. Donde antes había desesperanza, florecía el ánimo. Por eso la oración pedía que nunca se perdiera la capacidad de agradecer, que aún en los días oscuros, el corazón supiera encontrar motivos para elevar un canto de gratitud. Después de ese tiempo de agradecimiento, la oración se movía hacia la necesidad de permanecer firmes en la fe. No era difícil creer cuando todo iba bien. Lo difícil era mantenerse confiado cuando las circunstancias se volvían adversas. Había quienes habían comenzado con entusiasmo, pero, al enfrentarse a dificultades, habían sentido tambalear su fe. La oración pedía que nadie se dejara vencer por la duda, que cada corazón se mantuviera enraizado en la promesa eterna, que la fe no dependiera de lo que se veía, sino de lo que se sabía en lo profundo del espíritu. La firmeza en la fe también era necesaria para resistir las tentaciones que a diario se presentaban. La vida estaba llena de caminos que ofrecían soluciones fáciles, atajos atractivos que al final llevaban a la ruina. La oración pedía discernimiento para no dejarse engañar, fortaleza para decir no cuando era necesario, valentía para mantenerse fiel aun cuando las voces del mundo invitaran a ceder. Porque cada decisión era una siembra, y cada siembra traería fruto en su tiempo. La oración también se dirigía hacia la paciencia para esperar. Había promesas que parecían tardar demasiado, sueños que no se cumplían en el momento deseado, respuestas que no llegaban con la rapidez esperada. El corazón humano tendía a desesperar, a dudar, a creer que había sido olvidado. Pero la oración pedía paciencia, pedía la capacidad de confiar en los tiempos de Dios, pedía descanso en la certeza de que lo que aún no había llegado, llegaría en el momento perfecto. Esa paciencia era necesaria no solo en lo personal, sino también en la convivencia con otros. La oración pedía que los padres fueran pacientes con sus hijos, que los esposos lo fueran entre sí, que los amigos se entendieran aún en medio de diferencias. La paciencia era reconocida como una muestra de amor profundo, una virtud que sostenía relaciones y evitaba rupturas innecesarias. Se pedía que nunca faltara, que estuviera presente en cada palabra, en cada gesto, en cada acción. Después de ese clamor por paciencia y firmeza, la oración se movía hacia la paz interior. Porque aunque los problemas externos no siempre desaparecían, la verdadera victoria estaba en mantener la calma en medio de ellos. Se pedía una paz que no dependiera de las circunstancias, una paz que no pudiera ser robada por malas noticias, una paz que permaneciera aún en medio de la tormenta. Esa paz era vista como un tesoro invaluable, un regalo divino que sostenía en los momentos más oscuros. La oración también se extendía hacia la protección de los hogares. Se pedía que cada familia fuera guardada de todo mal, que las discusiones no destruyeran la unidad, que el amor fuera más fuerte que las diferencias, que la confianza venciera a la sospecha. Se pedía que los hijos crecieran en ambientes sanos, que los matrimonios permanecieran firmes, que cada hogar fuera un refugio de paz, porque se entendía que un hogar en armonía era una fortaleza contra cualquier adversidad externa. El clamor alcanzaba también a los más necesitados. Se pedía por aquellos que no tenían alimento suficiente,
por los que no tenían un techo donde descansar, por los que vivían en condiciones de extrema pobreza. La oración pedía que no les faltara provisión, que encontraran manos dispuestas a ayudar, que experimentaran el cuidado del pastor a través de la solidaridad de otros. Se pedía que la indiferencia fuera vencida por la compasión, que nadie se quedara sin recibir el amor que podía transformar su vida. En medio de ese ambiente de intercesión, la oración se volvió un canto de confianza. Se proclamaba que aunque hubiera carencias, el pastor nunca dejaría faltar lo esencial. Se declaraba que aunque hubiera pruebas, siempre habría una salida. Se afirmaba que aunque hubiera lágrimas, también habría consuelo. Cada palabra era una declaración de fe, una proclamación de que el amor de Dios era más fuerte que cualquier adversidad. El ambiente era sereno, pero al mismo tiempo estaba cargado de profundidad. No había gritos ni desesperación. Había una calma firme, una certeza silenciosa que se imponía sobre todo temor. Era como si el alma hubiera encontrado un lugar seguro para descansar, un refugio donde nada podía dañarla. Y al llegar al final de esa parte, las palabras que habían acompañado toda la oración se pronunciaron nuevamente, no como un simple cierre, sino como una afirmación que seguía marcando el rumbo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa frase resonaba con suavidad, pero con una fuerza imparable, como una melodía que seguía vibrando en el corazón aún después del último suspiro de la oración. El día avanzaba, pero el alma ya estaba preparada. Lo que viniera sería enfrentado con calma, porque la certeza de la presencia divina llenaba cada rincón. Nada faltaría, porque el pastor fiel nunca abandona, y esa verdad era suficiente para caminar con confianza hacia lo que aún estaba por llegar. La madrugada se había teñido de sombras densas, y muchos corazones estaban agotados de luchar. Las lágrimas habían corrido como ríos en más de un hogar, y las voces interiores gritaban con fuerza palabras de derrota. Hubo quienes pensaron que ya no podían seguir, que la carga era demasiado, que el dolor era más grande que las fuerzas. El silencio de la noche se mezclaba con sollozos ahogados y pensamientos oscuros que golpeaban sin descanso. En medio de esa tormenta interior, un clamor se levantó como un relámpago que quiebra la oscuridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Se repetía como un grito de resistencia, como un eco que retumbaba en la fragilidad, como una espada que se alzaba contra todo lo que intentaba destruir la esperanza. Ese último tramo de oración se convirtió en una batalla final contra todo lo que había intentado derribar la fe. Se pedía victoria sobre la desesperación, sobre el miedo, sobre la angustia. Se pedía que cada lágrima se transformara en gozo, que cada herida se convirtiera en testimonio, que cada caída fuera levantada con poder. La oración no era un murmullo débil, era un clamor fuerte, intenso, que brotaba desde lo más profundo del alma. El clamor abrazaba también a los que estaban al borde de rendirse, aquellos que sentían que ya no podían soportar un día más, que habían perdido las ganas de seguir, que creían que su vida no tenía valor. La oración pedía que cada uno de ellos fuera envuelto en un abrazo invisible, que supiera que su existencia tenía sentido, que su historia aún no había terminado. Se pedía que la voz del pastor resonara en lo profundo diciendo una vez más que nada faltaría, que la vida todavía tenía propósito, que aún quedaba camino por recorrer. Se intercedía también por los que estaban cansados de esperar, promesas que parecían tardar demasiado, sueños que se habían apagado con los años, esperanzas que habían sido postergadas tantas veces que parecían imposibles. La oración pedía que la fe no se extinguiera, que la paciencia se mantuviera firme, que cada promesa en su debido tiempo se cumpliera. Se proclamaba que el reloj de Dios nunca se atrasa ni se adelanta, que su tiempo es perfecto, que aunque la espera sea larga, la respuesta llega siempre con abundancia. La intensidad del clamor alcanzaba también a quienes habían sido heridos en lo más profundo. Personas traicionadas por aquellos en quienes confiaron, corazones quebrados por amores que se deshicieron, sueños destruidos por la injusticia. La oración pedía que esas heridas fueran sanadas, que el dolor no se convirtiera en amargura, que la tristeza no se volviera cadena. Se pedía que cada cicatriz brillara como testimonio de victoria, que cada herida restaurada se transformara en fuerza para levantar a otros. Ese último momento de oración era también un canto de proclamación.
Se declaraba que la luz vencía a la oscuridad, que la esperanza vencía a la desesperación, que la vida vencía a la muerte. Se proclamaba que las familias serían bendecidas, que los hijos volverían, que los hogares se levantarían, que la paz reinaría en los corazones. Se afirmaba que la victoria estaba asegurada porque el pastor nunca abandona a los suyos. El ambiente se volvió tan intenso que parecía que el mismo cielo se había inclinado para escuchar. Las lágrimas fluían, pero ahora eran de liberación. Los suspiros se convertían en alivio. Los corazones se ensanchaban con fuerza renovada. Era como si el peso de toda la historia se hubiera descargado en ese momento, como si lo invisible se hubiera hecho tangible, como si la promesa eterna hubiera descendido en forma de paz. Y cuando la oración llegó a su punto culminante, las palabras que habían acompañado cada paso volvieron a resonar con la fuerza de una verdad inquebrantable. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No eran solo palabras, era un pacto sellado en lo profundo del alma, una certeza que permanecería para siempre, una melodía que nunca dejaría de sonar en el corazón. El amanecer llegó con una claridad distinta. El sol no solo iluminaba las calles, iluminaba también los corazones. Había un brillo en los ojos de quienes habían llorado, una calma en los gestos de quienes habían estado agitados, una fuerza en los pasos de quienes antes estaban cansados. Nada había cambiado en lo externo de manera inmediata, pero todo había cambiado en lo profundo. La oración había dejado una huella imborrable, había encendido una esperanza nueva, había sembrado una certeza eterna. La historia no termina aquí. Lo que comenzó como un clamor solitario se convirtió en un río de fe que atravesó cada rincón de la vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No quedó como una frase repetida, sino como un fundamento sólido sobre el que se edifica cada día. Esa verdad acompañará en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en la tristeza. Porque la vida seguirá trayendo desafíos, pero la diferencia está en saber que no se camina solo. Este relato fue un viaje a través del dolor, la esperanza, las luchas y las victorias. Fue la historia de un corazón que aprendió a confiar en medio de la tormenta, que encontró paz en medio de la confusión, que descubrió que aún en la oscuridad más densa, siempre hay una luz que guía el camino. Y esa luz no es otra que la del pastor eterno, que nunca abandona, que siempre provee, que permanece fiel hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que cada palabra fue escrita también para ti, te invito a no guardarla solo para ti. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Comparte este contenido con quienes necesiten esperanza. Dale me gusta para que más personas lo encuentren y activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Tu apoyo es parte de este camino de fe, y juntos podemos llevar este mensaje de vida a muchos corazones más. Recuerda siempre, donde quiera que estés y cualesquiera que sean tus circunstancias, el Señor es tu pastor, nada te faltará.